Saludos a todos los santos en Chile. En las palabras de Pablo en Efesios 1, quería comunicarles primero que nada que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. En este video profundizaremos sobre dos aspectos de la clase del domingo pasado: los siervos que avanzan o los evangelistas. Primero, el contexto del trabajo de Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Y segundo, los roles específicos, las responsabilidades específicas de un evangelista. Como saben, este estudio de los siervos que avanzan lo hemos hecho estudiando las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, en primera, segunda de Timoteo y la carta que lleva por nombre del evangelista Tito. ¿Quiénes eran estos hombres entonces? ¿Quién era Timoteo y quién era Tito? Estos hombres eran evangelistas o ministros enviados de parte de Pablo para completar un trabajo en las iglesias en Éfeso y en Creta. ¿Cuál era ese trabajo que tenían que hacer? Bueno, ellos tenían que completar el trabajo de enseñar a la iglesia, instruir a la iglesia, predicar en la iglesia, mientras levantaban liderazgo en estas iglesias, como ancianos y diáconos, por ejemplo. Cuando una iglesia es plantada y no tiene los roles de Efesios 4:11, evidentemente está recién plantada, o tenemos una iglesia que fue plantada, pero no tiene los roles establecidos de evangelistas, ancianos, maestros y diáconos, se requiere de un evangelista que vaya a estas iglesias y haga este trabajo de instruir, de predicar, pero también de levantar liderazgo de Efesios 4:11, de establecer evangelistas, ancianos, maestros, también diáconos, para que juntos puedan llevar a cabo estas 57 responsabilidades que hablamos el domingo. Obviamente, dependiendo de la iglesia, serán más o menos responsabilidades. Ahora, el evangelista que llega a la iglesia o que acaba de plantar una iglesia, tiene que hacer todos estos roles, todas estas responsabilidades, básicamente lo que hablamos el domingo: enseñarle a los hombres, enseñarle a las mujeres, enseñarle a las jóvenes, enseñarle a las ancianas, enseñarle a los ancianos, enseñarle a los hombres más jóvenes, defender el evangelio, no permitir falsas doctrinas. Todas estas cosas que hablamos el domingo, mientras el evangelista va levantando liderazgo o siervos de Dios en la iglesia. Si pensamos en la iglesia en Santiago, hasta hace poco, la labor de los que han dirigido a la iglesia en estos últimos 29 años o 26 años ha sido como la de Timoteo. Ahora, no todos han sido perfectos, evidentemente. Timoteo no era perfecto, como pueden ver, le hacían falta muchas cualidades que Pablo lo exhorta. Y estos hombres que han venido aquí a Santiago, hablando de Chile, no han podido terminar la tarea de levantar ancianos, maestros y diáconos. ¿Por qué? Bueno, quizás por algunos errores, otros quizás por falta de conocimiento, pero yo creo que una de las razones más importantes es la falta de tiempo. En Santiago hemos tenido muchos diferentes líderes y en promedio no han durado más de 2 años, 2 años y medio, en un promedio. Y eso no es suficiente tiempo para levantar siervos de Dios y un liderazgo espiritual, porque requiere tiempo. Requiere tiempo levantar estos roles y que Dios le dé la madurez necesaria a hombres para ejercer estos roles en su iglesia.
En los últimos 4 años y medio, mi labor ha sido esta, como la de un evangelista enviado con esta tarea, un Timoteo enviado a un Éfeso, enviado acá a Chile para completar el trabajo de levantar siervos de Dios, de que Dios levante, de que Jesús regale evangelistas, ancianos, maestros y diáconos a la iglesia en Chile, obviamente en Santiago. Por esto que al pensar en las 57 responsabilidades que Pablo le da a Timoteo o a Tito, debemos pensar en que estas son cosas que ellos debían hacer, es decir, que los evangelistas deben hacer mientras Dios levanta hombres que ayuden al evangelista a continuar capacitando a la iglesia y edificando la iglesia. Pensando en mi labor en Chile, yo he venido ejerciendo estas 57 responsabilidades o muchas de estas responsabilidades en estos últimos 4 años y medio, pero gracias a Dios que Jesús ha venido levantando hombres y mujeres que nos han ahora ayudado a llevar esta carga, esta responsabilidad. Ya no somos solamente Nelson y Carolina o Nelson el evangelista enseñando, capacitando o aún pensando en cómo ayudar en todas estas áreas en la iglesia. Desde hace un tiempo para acá, yo diría 3 años, 2 años y medio para acá, no estamos nosotros solamente pensando en todo. Ya hay hombres que nos están ayudando, mujeres que nos están ayudando a pensar, a diseñar, a capacitar y a enseñar a la iglesia. Y eso es para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuáles son las responsabilidades de un evangelista? Bueno, todas las 57 que vimos el domingo, pero no por siempre. El evangelista no está supuesto a hacer todo esto por siempre, por toda su vida. Te quemas, no puedes hacer el trabajo solo. El evangelista necesita de otros hombres y mujeres a su alrededor que lo ayuden. En el caso de los roles y las funciones que Jesús establece, hombres que alrededor del evangelista lo ayuden a capacitar la iglesia. No es un solo hombre dirigiendo la iglesia, es un grupo de hombres que forman un grupo de liderazgo de siervos de Dios que lo ayudan a dirigir, a capacitar, a edificar la iglesia. Ahora, una vez que el equipo está formado y establecido, entonces, ¿qué hace el evangelista? Ya tienes ancianos, ya tienes maestros, ya tienes diáconos. Entonces, ahora, ¿qué hace el evangelista? Ya no hace nada, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya no tiene que hacer más nada. No. El evangelista todavía tiene un rol muy importante en la iglesia. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Primero que nada, según 1 Timoteo 4:2, 2 Timoteo 4:4 y 13, Tito 2:1, el evangelista predica la palabra. Se dedica a la lectura pública de las Escrituras, a la predicación y a la enseñanza. Está preparado para predicar en todo momento, cuando sea o no oportuno. El evangelista se encarga de la predicación y de entrenar a otros a la predicación. ¿Qué se va a predicar en la iglesia? Ese es uno de los trabajos principales del evangelista. También el evangelista se encarga de levantar líderes. Como hablamos el domingo, teniendo una relación estrecha con ellos, y también se encarga de levantar líderes que están entrenados para capacitar a otros hombres dignos de confianza. Entonces, hasta ahora, el evangelista predica la palabra, enseña también y levanta liderazgo. Y obviamente con eso, otra responsabilidad del evangelista, según la palabra de Dios, es nombrar ancianos. No hay otro rol en la Biblia con esa responsabilidad, nombrar ancianos y nombrar diáconos. Por eso es que la responsabilidad del evangelista es levantar liderazgo, porque es su responsabilidad nombrar ancianos, nombrar diáconos.
Junto con eso de los ancianos, el evangelista tiene que estar pendiente de que se le dé doble honor a aquellos ancianos que predican y enseñan. No contempla una acusación contra un anciano a menos que sea presentada por 2 o 3 testigos. También el evangelista está encargado de reprender ante todos aquellos ancianos que pequen y no quieran arrepentirse. Esa es una tarea bien difícil para el evangelista. Y ojalá ninguno de nosotros como evangelistas tengamos que pasar por esa experiencia, pero es nuestra responsabilidad. Y como dice 2 Timoteo 4:5, el evangelista también debe saber cuáles son todos los deberes de su ministerio y necesita dedicarse a cumplirlos. Pablo no le dice a Timoteo exactamente todas las responsabilidades de su ministerio. Imagínense, después de 57 responsabilidades, todavía al final en su segunda carta le dice: cumple con todos los deberes de tu ministerio. Wow. O sea, quizás habían otros deberes de su ministerio que Pablo no menciona. El evangelista debe involucrarse en la iglesia, saber cuáles son los deberes que él debe cumplir y cumplirlos. Resumiendo, la tarea del evangelista está plasmada en 2 Timoteo 4, versículo 2 al versículo 5. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, un evangelista es alguien que avanza con fe y visión, alguien que es un ejemplo en todo, que es humilde, que reconoce sus errores, es alguien que es persistente, alguien que enseña a todos en la iglesia, alguien que predica y anuncia el evangelio y alguien que capacita a otros, levanta liderazgo. Esto es lo que hace un evangelista en el cuerpo de Cristo. Es un reto. Es un reto para mí como evangelista. Es un reto para ustedes, hermanos, que Dios desea que se levanten algunos de ustedes como evangelistas. Y es un reto para nosotros, iglesia, de orar y reconocer a los hombres que desean vivir así y aquellos que están viviendo así. Así pues, oremos. Oremos, número 1, por apreciar la labor de los siervos de Dios, por valorar el trabajo de los evangelistas en el cuerpo de Cristo. Como hablábamos el domingo, muchas veces no se ve todo lo que los siervos de Dios hacen. Es como el iceberg que hablábamos el domingo, que solamente se le ve la parte de arriba. Y muchas veces no se ve lo que hacen estos siervos de Dios. No se ven las horas de oración. No se ven las horas de profundizar en las Escrituras para ayudar a los demás. Las horas de discipulado, las horas de servir a otros, las horas de reconciliar personas, las horas de estudiar la Biblia con otros, las horas de planificación, las horas de enseñanza, las horas de lágrimas. No se ven. Pero aunque no lo veas, aunque no veas todo el iceberg, yo te animo a apreciar y valorar el trabajo de los siervos de Dios. Y por último, yo los quiero invitar a todos en la iglesia a orar, a rogarle a Dios que Jesús constituya y nos regale los dones a la iglesia que necesita para seguir su edificación y capacitación y construcción, los dones de evangelistas, ancianos, maestros y diáconos. Hermanos, seamos agradecidos, démosle gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Le doy las gracias por ser una familia en el reino de Dios. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.